Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, público en general. Bueno, como ya lo leyeron en la descripción de este video, se va a tratar de mecánica de fluidos, pero antes de ello voy a presentar a mi equipo. Mi equipo está conformado por Melanie Gómez, Carla Inca, Marcelo Ríos y mi persona, Claudia Quispe. Comencemos. Mecánica de fluidos. A continuación, les índice mencionaré los 8 puntos que hemos elegido para el tema de dinámica. El primero es la definición de dinámica, la segunda, fuerza de atracción gravitacional, que es el peso, la tercera, fuerza de contacto, que es la normal, la cuarta, fuerza de tensión, la quinta, fuerza de rozamiento, la sexta, la primera ley de Newton, séptima, la segunda ley de Newton y la última, la octava, tercera ley de Newton. El primer punto son los fluidos. ¿Qué es un fluido? Se denomina fluido aquella sustancia, ya sea líquido o gaseosa, que se deforma de manera continua cuando actúa sobre ella un esfuerzo cortante de cualquier magnitud. Es decir, aquellas sustancias donde las fuerzas de cohesión intermolecular entre sus moléculas son muy débiles o no existen. Por ejemplo, el agua, el aceite y el aire fluyen cuando sobre ellas actúa un esfuerzo cortante. En esta imagen, en la primera imagen, vemos que son moléculas en tres estados diferentes. Solo los líquidos y los gases son fluidos. Como las moléculas de los sólidos están tan apretadas, no tienen la capacidad de fluir. Un fluido es un material en el que suelen contener energía primaria. Por ejemplo, vemos un ejemplo, ¿no? Es como el viento, el aire en movimiento en la atmósfera mueve las pulas del motor de la turbina eólica. Ahora hablaremos de los efectos de la fuerza en los fluidos. Si se aplica una presión sobre un fluido, esta presión se ejerce con la misma magnitud en todas las direcciones y en cada una de las partes del fluido. Cabe resaltar que la presión es una relación entre la fuerza y el área. La densidad. ¿Qué es densidad? Es una medida que representa la cantidad de materia que hay por cada unidad de volumen de un cuerpo. En el que vemos la fórmula está representada por masa sobre volumen, en el que si queremos calcular la masa en kilogramos, el volumen debe estar en metros al cubo, o si queremos la masa en gramos, el volumen debe estar en centímetros al cubo. Acá vemos una gráfica donde la densidad del agua varía con la temperatura. En este caso nos preguntamos, ¿a qué temperatura la densidad del agua es máxima? Pues la temperatura es 1 de 4 centígrados con una densidad de 1000. Las densidades de algunas sustancias medidas a 20 centígrados. Bueno, acá vemos, por ejemplo, el aire que tiene una densidad de 1.20, el agua dulce a 1000, la madera a 373. Bueno, en este caso podemos deducir que los sólidos tienen mayor densidad que los líquidos y estos mayor densidad que los gases. En este ejemplo vemos que hay una parcela en la que su densidad de la parcela es menor que el agua en el que está fluido va a flotar. Si es que es menor, se va a hundir. Y si es que es igual, va a haber un equilibrio. Bueno, este caso lo vamos a ver más adelante en el principio de Arquímedes. La fuerza de atracción gravitacional. ¿Qué es presión? La presión es una magnitud física escalar representada con el símbolo P, que designa una proyección de fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una superficie. Aquí vemos la fórmula en la que está representada por fuerza sobre el área de la superficie y sus unidades en el Sistema Internacional de la Presión es pascales, que es newton sobre metros al cuadrado. Otras unidades de presión es la atmósfera, torricelli, milímetros de mercurio, psi, bar, en el que un bar es igual a 100.000 pascales y una atmósfera es 101,325.000 pascales, que también es igual a 1,01325 bars. Presión atmosférica. ¿Qué es presión atmosférica? La presión atmosférica es la presión que ejerce el conjunto de masa de gases de la atmósfera sobre la superficie terrestre y sobre todo lo que repose sobre ella. Por ejemplo, vemos que a medida que uno asciende con respecto al nivel del mar, por ejemplo en un avión o subiendo una montaña, la presión atmosférica disminuye, ya que hay menos masa de aire sobre nosotros. Como vemos en el ejemplo, ahí está en la imagen, ya que dice a mayor altura, menor presión atmosférica y a menor altura, mayor presión atmosférica. También vemos en esta otra imagen que dice que cuando se mide la presión atmosférica que ejerce el peso de una columna del aire sobre 1 metro al cuadrado del área en la superficie terrestre. Ahí vemos dónde está la fuerza gravitacional. Bueno, también vemos la fórmula de la presión atmosférica, que es altura por la densidad y por la gravedad. La presión atmosférica a nivel del mar es 1,013 por 10 a la 5 pascales. Esto es igual a una atmósfera y también es igual a 14,7 psi. Este es un aproximado, ¿no? Bueno, la presión atmosférica varía con la temperatura y con la altitud de un punto respecto al nivel del mar, como ya lo hemos visto en ambos ejemplos.
¿Cómo se mide la presión atmosférica? Bueno, tenemos dos tipos de barómetros, que son los aneroides, que es sin mercurio, en el que vemos la primera imagen, y los barómetros con mercurio, en el que vemos en la segunda imagen. En otro caso, nos vamos en que los valores aproximados de presión atmosférica. Acá estamos comprobando lo que ya hemos dicho anteriormente, de que a mayor altura, menor presión, y menor altura, mayor presión. Presión en un fluido de reposo. La presión en un fluido disminuye a medida que ascendemos dentro de él, pero aumenta conforme nos profundizamos. Este no depende de la forma, de la masa total o del área de la superficie del líquido. Relación de la presión con la profundidad. A medida que nos vamos sumergiendo, la presión aumenta aproximadamente 1 atmósfera por cada 10 metros de profundidad. Se concluye que la presión es directamente proporcional a la profundidad, ya que al sumergirse más, la presión va a aumentar. Un manómetro es un instrumento de medida de presión en fluidos, ya sean líquidos como gaseosos, en circuitos cerrados. Lo que hace es comparar la presión atmosférica con la del circuito por donde circula el fluido. Por eso se dice que los manómetros miden la presión relativa, ya que es relativa a la presión atmosférica. Ahora hablaremos del principio de Arquímedes. Arquímedes menciona que un cuerpo, al ser sumergido parcial o totalmente en el interior de un fluido, experimenta una fuerza hacia arriba, llamada fuerza de empuje, cuyo módulo es igual al peso del fluido que desplaza. Fuerza de empuje. La fuerza que se opone cuando un objeto se sumerge en un fluido se llama fuerza de empuje y depende de la densidad del líquido. La fórmula del empuje es la densidad del fluido por el volumen sumergido del objeto por la gravedad. Ya que depende de la densidad, podemos deducir que si la densidad del líquido es mayor a la densidad del objeto, el empuje será mayor que el peso del objeto y éste flotará. Si la densidad del líquido es menor a la densidad del cuerpo, entonces el empuje será menor que el peso del objeto y el objeto se hundirá. Si la densidad del objeto y el líquido son iguales, entonces el empuje será igual al peso del objeto y éste se mantendrá en equilibrio en cualquier profundidad. Tercera Principio ley de de Pascal. Newton. Cuando se ejerce una presión a un fluido, éste ejercerá en todas las direcciones en igual magnitud y en todos los puntos del fluido. El principio de Pascal se aplica en la prensa hidráulica. Al aplicarle una fuerza pequeña en el pistón de menor área, así mediante los vasos comunicantes, la fuerza con la que empujará el carrito será mucho mayor a la fuerza con que se inició. Llegamos a nuestro fin. Muchas gracias, espero les haya gustado.